un padre desesperado, una madrastra con un oscuro secreto, una empleada valiente. ¿Qué sucede cuando la verdad se oculta a simple vista? La respuesta te sorprenderá. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Un millonario sospecha que su nueva esposa está maltratando a sus hijos gemelos, pero cuando se disfraza de jardinero para investigar, sorprende algo que lo cambia todo. La empleada arriesgando su propio trabajo para protegerlos. Lo que ocurre cuando él se quita la máscara frente a todos te dejará sin palabras. No vas a creer cómo termina esta historia de venganza, amor y justicia. Las tijeras de podar tiemblan en las manos de Arturo cuando ve a Beatriz empujar a Clara contra la pared de la cocina. Niña estúpida, ¿cuántas veces tengo que repetirte? La mesa se arregla antes del desayuno. No después. La niña de 12 años se agarra el brazo donde golpeó contra la esquina del mostrador. Sus ojos se llenan de lágrimas que trata de contener. León, su hermano gemelo, suelta la mochila escolar y corre hacia ella. «No te metas». Beatriz apunta el dedo hacia el niño. «Ustedes dos son iguales, maleducados, flojos. Su padre trabaja como burro para mantener esta casa y ustedes». Arturo se agacha detrás de la ventana de la cocina fingiendo cortar las plantas del jardín. Lleva 2 semanas trabajando como jardinero en su propia casa observando. Le dijo a Beatriz que viajaría por negocios durante un mes. Contrató a un actor para hacer algunas llamadas fingiendo ser él, mientras usa barba postiza y ropa sencilla de trabajador. «Si vuelves a dejar todo tirado, te vas a quedar sin cena», continúa Beatriz, su voz cortante como vidrio. «¿Me entendiste?» Clara asiente sin levantar la mirada. Una lágrima rueda por su mejilla. Beatriz sale de la cocina con pasos furiosos y casi tropieza con Arturo en el jardín. «¡Cuidado!», grita. «¡Qué falta de educación! ¿No viste qué iba pasando?» «Perdón, señora». Estaba concentrado en el trabajo. Ella lo examina con desprecio, desde sus botas gastadas hasta su camisa de mezclilla desteñida. Su mirada es la misma que usaría para ver una cucaracha. «Gente como tú, siempre creyendo que pueden hacer lo que se les dé la gana. Espero que Elisa esté pagando poco por este servicio mediocre que das. Mira estas plantas. Está todo torcido». Arturo baja la cabeza apretando los dientes. «Voy a arreglarlo enseguida, señora». «Más te vale. Y la próxima vez fíjate por dónde caminas». 2 semanas antes, la oficina de Javier. Mendoza lucía la elegancia sobria de un despacho de abogados exitoso. Los libros de derecho llenaban las estanterías. De caoba y el aroma a café recién hecho flotaba en el aire. Arturo se sentaba frente al escritorio de su amigo de la universidad, las manos entrelazadas, la mandíbula tensa. «¿Estás loco?» Javier dejó la taza sobre el escritorio con más fuerza de la necesaria. «¿Quieres disfrazarte de jardinero en tu propia casa?» «Arturo, esto no es una telenovela. No es una locura. Si funciona, es ilegal. Podrías meterte en problemas serios. Violación de privacidad, engaño. En mi propia casa no hay violación de privacidad». Javier se quitó los lentes y se frotó las sienes. «Háblame de estas sospechas. ¿Qué te hace pensar que Beatriz?» Arturo se levantó y caminó hacia la ventana. Sevilla se extendía ante él, sus edificios brillando bajo el sol de marzo. Son pequeñas cosas. Cuando regreso del trabajo los niños están callados, tensos. Antes corrían a saludarme. Pueden estar adaptándose. Llevas 8 meses casado con ella. Clara dejó de contarme sobre la escuela. León ya no me pide ayuda con la tarea. Arturo se volvió hacia su amigo. La semana pasada Clara dijo algo extraño. Dijo que cuando papá no está, las reglas son diferentes. Le pregunté qué quiso decir. Se puso nerviosa. Dijo que se había confundido. Los ojos de Arturo se endurecieron. Pero yo vi miedo en su cara a Javier. «Miedo real», Javier suspiró. «¿Y no puedes simplemente hablar con Beatriz?» «¿Hablar sobre qué?» «Sobre una sensación. Ella diría que estoy siendo paranoico». Arturo regresó a su asiento. «Ayer llegué temprano a casa. Beatriz estaba gritando en la cocina.
Cuando me vio, cambió completamente. Sonrió y dijo que estaba hablando por un teléfono, Arturo. Los niños no me miraron a los ojos durante la cena. El silencio llenó la oficina. Javier tamborileó los dedos sobre el escritorio. Necesito saber la verdad, continuó Arturo. Si estoy equivocado, perfecto. Pero si no, ¿y si descubres algo horrible que vas a hacer? Lo que debía hacer desde el principio, proteger a mis hijos. La preparación tomó 3 días. Arturo contrató a Miguel Salas, un actor de teatro local que había trabajado en algunas películas independientes. Le pagó 5,000 pesos para hacer llamadas ocasionales, fingiendo ser él, en caso de que Beatriz quisiera comunicarse durante el viaje. ¿Está seguro de esto, señor Mendoza? LeBrun preguntó Miguel mientras revisaba el guión de conversaciones telefónicas. Me parece muy arriesgado. Solo necesito que mantenga las conversaciones cortas. Diga que está ocupado con reuniones. En una tienda de disfraces del centro, Arturo compró una barba postiza castaña y un bigote. En el mercado de Triana adquirió ropa usada, jeans desgastados, camisas de trabajo, botas viejas. Se vio en el espejo del probador y no se reconoció. La conversación con Beatriz sobre el viaje fue tensa desde el principio. Un mes entero, le preguntó ella, pero su tono no era de tristeza, sino de curiosidad. ¿Es necesario que sea tanto tiempo? Los inversionistas de Madrid son muy exigentes. Quieren revisar todos los proyectos personalmente. Y no puedes ir y venir. Sería muy caro. Mejor me quedo allá y termino todo de una vez. Beatriz asintió y Arturo notó algo en sus ojos. Alivio, satisfacción. Los niños te van a extrañar, dijo. Pero no sonaba convincente. Cuídalos bien. Por supuesto. Puedes estar tranquilo. Esa noche, mientras empacaba una maleta que no usaría, Arturo escuchó a Beatriz hablando por teléfono en la sala. ¿Va a estar fuera un mes completo? Sí, por fin voy a poder poner orden en esta casa. El primer día, como jardinero, Arturo llegó a las 7 de la mañana. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que lo delataría. Elisa, la empleada que habían contratado hacía 3 semanas, le abrió la puerta de servicio. Buenos días. Usted debe ser el jardinero nuevo. Sí, señora. Me llamo David. Elisa sonrió. Era una mujer joven, tal vez de 28 años, con cabello negro recogido en una cola de caballo y ojos amables. Yo soy Elisa, la señora Beatriz. Me dijo que vendría hoy. Arturo estudió la casa como si fuera la primera vez que la veía. La cocina se veía diferente desde esta perspectiva, más grande, más fría. Los azulejos blancos reflejaban la luz matutina de manera que nunca había notado. ¿Dónde quiere que comience? Las rosas del jardín trasero necesitan poda y hay hierbas malas cerca de la fuente. Mientras Elisa le explicaba las tareas, Arturo observó su manera de hablar. Era respetuosa, pero no servil, profesional, pero cálida. Se preguntó si ella había notado algo extraño en el comportamiento de Beatriz. Beatriz apareció en la cocina cuando Arturo estaba saliendo al jardín. «Este es el jardinero». «Sí. Señora, se llama David». Beatriz lo miró de arriba a abajo con el mismo desdén que mostraría hacia cualquier trabajador manual. «Espero que sea mejor que el anterior. Ese hombre era un inútil. Haré mi mejor esfuerzo, señora. Más te vale, no tolero la mediocridad». Durante las primeras horas, Arturo trabajó en silencio, acostumbrándose a su nueva identidad. Sus manos, suaves por años de trabajo de oficina, se lastimaron rápidamente con las herramientas. Pero la incomodidad física era menor comparada con la tensión de observar su propia casa como extraño. Los niños aparecieron en el jardín después del desayuno, camino a la escuela. Al verlos se detuvieron. «¿Quién es?», preguntó León a Elisa. «El nuevo jardinero se llama David». Clara lo miró con curiosidad. «¿Qué le pasó al señor Antonio?» «Se fue a trabajar a otra casa», respondió Elisa. Arturo mantuvo la cabeza baja, podando rosales con movimientos torpes. Escuchar a sus propios hijos hablar de él como un extraño le dolió más de lo que había esperado. «Buenos días», murmuró hacia ellos. «Buenos días», respondieron al unísono pero sin entusiasmo. Cuando se fueron a la escuela,
Arturo se dio cuenta de que caminaban con los hombros caídos, sin la energía que solían tener. ¿Siempre habían sido así por las mañanas o era algo nuevo? A mediodía, Elisa le trajo un vaso de agua y un sándwich. Pensé que tendría hambre. Gracias. Es muy amable. Se sentaron en el banco de piedra bajo el naranjo. Arturo había elegido ese árbol para ese lugar específicamente porque desde ahí se podía ver toda la casa. ¿Lleva mucho tiempo trabajando en jardines?, preguntó Elisa. Algunos años. Es trabajo honesto. ¿Tiene familia? Arturo había preparado esta historia. Estoy divorciado, sin hijos. Lo siento. No se preocupe. A veces las cosas no resultan como uno planea. Elisa asintió con comprensión. ¿Y usted? ¿Lleva mucho tiempo trabajando aquí? 3 semanas. Es una buena casa. El señor Arturo es muy respetuoso. ¿Y la señora? Elisa dudó un momento. También es correcta. Arturo notó la pausa. Los niños parecen tranquilos. Sí, son buenos niños. Solo que... Elisa se detuvo. Solo que nada. No debería comentar sobre la familia. Pero Arturo había visto algo en sus ojos. Preocupación, tal vez incluso miedo. La primera revelación llegó esa misma tarde. Los niños regresaron de la escuela a las 3 y Arturo fingía plantar flores cerca de la ventana del comedor. Beatriz los esperaba en la cocina. ¿Cómo les fue hoy? Bien, respondió León. ¿Bien? ¿Qué? El niño la miró confundido. Perdón, se dice bien, señora. ¿Cuántas veces tengo que enseñarte modales? Perdón, bien, señora. Mejor ahora vayan a hacer la tarea. Y no quiero escuchar ni un ruido. Sí, señora, dijeron ambos niños. Arturo sintió un nudo en el estómago. Sus hijos nunca le habían hablado con esa formalidad forzada. En su casa siempre había sido papá o papi. Nunca señor. Una hora después, León bajó a la cocina. Señora Beatriz, no entiendo este problema de matemáticas. ¿Podría ayudarme? ¿No puedes resolverlo solo? Lo intenté. ¿Pero qué? ¿Eres tonto? El niño bajó la cabeza. No, señora. Entonces, inténtalo más. Los niños inteligentes no necesitan ayuda con tareas simples. Sí, señora. Cuando León se fue, Arturo vio que tenía los ojos rojos. A la hora de la cena, el niño no había bajado. ¿Dónde está León?, y preguntó Elisa mientras ponía la mesa. En su cuarto. Se quedará sin cena por responder mal. ¿Puedo llevarle algo pequeño? Un vaso de leche, tal vez. No, tiene que aprender. Arturo apretó las tijeras de podar hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Su hijo de 12 años se quedaría sin cena por pedir ayuda con la tarea. Más tarde, cuando Beatriz estaba viendo televisión en la sala, Arturo vio a Elisa subir discretamente con un plato cubierto con una servilleta. Regresó 10 minutos después con el plato vacío. La segunda revelación vino al día siguiente por la mañana. Clara había bajado a desayunar con el cabello suelto, rizado naturalmente como el de su madre fallecida. ¿Qué es eso?, preguntó Beatriz señalando su cabeza. Mi cabello. Pareces una niña salvaje. Ve a peinarte como es debido. Pero así me gusta. No me importa cómo te guste. Ve a arreglarte. Clara subió las escaleras lentamente. Cuando regresó, tenía el cabello tirante en una cola de caballo alta que le estiraba la piel de la frente. Mejor, una señorita. Decente. No anda despeinada por la casa. Arturo recordó a Laura, su primera esposa, peinando a Clara antes de ir a la escuela. Siempre le hacía peinados bonitos, pero cómodos, nunca dolorosos. Laura solía decir que el cabello de Clara era su corona natural. Cuando Clara se fue a la escuela, Arturo notó que se tocaba la cabeza constantemente, como si le doliera. Esa noche, en el cuarto de hotel donde se hospedaba, Arturo se quitó la barba postiza y se miró en el espejo. Tenía la cara marcada por la adhesivo, pero lo que más le dolía era lo que había visto en los ojos de sus hijos. Resignación, miedo, tristeza. Sacó el teléfono y miró las fotos de familia. Había una de hace 6 meses en el cumpleaños de los gemelos. León y Clara sonreían con toda la boca, abrazados a él. Se veían felices, seguros. El teléfono sonó. Era Beatriz. Hola, mi amor. ¿Cómo van las reuniones? Bien, complicadas, pero avanzamos. ¿Cuándo crees que regreses? Aún no estoy seguro. Tal vez necesite las 4 semanas completas,
Perfecto, digo, está bien. Los niños están muy tranquilos, muy obedientes. Arturo notó algo en su voz, satisfacción, como si hubiera logrado algo importante. ¿Cómo han estado? Excelente, sin problemas. Se portan como niños bien educados por primera vez. Por primera vez. Ya sabes cómo eran antes. Malcriados, respóndones, pero ya están aprendiendo respeto. Arturo sintió que la sangre se le helaba. Sus hijos nunca habían sido malcriados o respondones. Habían sido niños normales, alegres, con la confianza de saberse amados. Me da gusto escuchar eso. Sí, deberías estar orgulloso. Cuando regreses, los vas a encontrar muy cambiados. Después de colgar, Arturo se quedó sentado en la cama del hotel por mucho tiempo. Las palabras de Beatriz resonaban en su cabeza. Por primera vez, muy cambiados, tomó su decisión. Necesitaba más evidencias antes de actuar, pero ya sabía lo que iba a encontrar. La pregunta ya no era si Beatriz estaba lastimando a sus hijos, sino que tanto daño ya había hecho. Arturo llegó a las 6:30 de la mañana. Antes de tocar el timbre de servicio, escuchó gritos que venían del segundo piso. Se quedó inmóvil junto a la puerta trasera, tratando de distinguir las palabras. «Está horrible, una porquería. ¿Así es como una señorita hace su cama?» La voz de Beatriz resonaba desde el cuarto de Clara. Arturo caminó por el jardín hasta quedar bajo la ventana. Desde ahí podía ver parcialmente el interior. «Quita esas sábanas y hazlo otra vez». Clara, todavía en pijama, jalaba las sábanas de la cama con movimientos torpes. Sus dedos pequeños luchaban con las esquinas del colchón. «No, así eres tonta. Las esquinas tienen que quedar perfectas». La niña deshizo la cama y comenzó de nuevo. Arturo vio una lágrima rodar por su mejilla, pero ella no hizo ruido. «Otra vez está mal». «¿Qué te pasa?» «En tu cabeza solo hay aire». Clara comenzó por tercera vez. Sus manos temblaban mientras estiraba las sábanas. Cuando terminó, Beatriz inspeccionó cada esquina como un sargento militar. «Está mejor, pero apenas. La próxima vez lo haces bien desde el principio». Beatriz salió del cuarto y Arturo se agachó detrás de los arbustos. Por la ventana vio a León entrar al cuarto de su hermana. El niño la abrazó sin decir nada. «No llores, Clary, ya pasó». «Me duelen las manos», susurró ella. Los pasos de Beatriz resonaron en el pasillo. León se separó rápidamente de su hermana. «¿Qué están haciendo?» Beatriz apareció en la puerta. «Nada, señora, solo vine a...» «Para de mimarla, por eso está tan malcriada». A vestirse los dos. «Ya es tarde». Los niños se apresuraron a sus cuartos respectivos. Arturo apretó los puños hasta que las uñas se le clavaron en las palmas. En el desayuno, Arturo fingía arreglar las macetas del comedor mientras observaba a través del vidrio. Beatriz sirvió el cereal, un plato grande para ella, 2 tazones pequeños para los niños. Las porciones eran ridículamente pequeñas. «Con esto es suficiente para ustedes», dijo colocando los tazones frente a León y Clara. León miró su porción y luego la de Beatriz. Ella había servido el doble en su plato. «Señora Beatriz, ¿puedo servirme un poco más? Tengo mucha hambre». «No, los niños gordos son una vergüenza para sus padres. Su padre trabaja mucho para mantener esta casa y ustedes no van a desperdiciarse la comida ni a ponerse como cerdos». León frunció el ceño. «Pero usted se sirvió mucho más que nosotros». El silencio que siguió fue helado. Beatriz dejó la cuchara sobre la mesa con un golpe seco. «¿Qué acabas de decir?» «Solo dije que te quedas sin almuerzo. A ver si así aprendes a no responder». León bajó la cabeza. «Perdón, señora. Ya es tarde para perdones sin almuerzo». Elisa apareció en ese momento desde la cocina. «Señora Beatriz, ¿le parece si organizo mejor las comidas? Puedo planear menús más nutritivos para los niños. Los menús están bien como están». «Por supuesto. Solo pensaba que tal vez podríamos hacer horarios más organizados». Beatriz la miró con sospecha. «Está bien, pero sin cambiar las porciones». Arturo vio cómo Elisa asintió, pero notó la determinación en sus ojos. Durante la mediañana, mientras Arturo podaba los setos, Elisa salió al jardín con una regadera. «¿Cómo va el trabajo?» «Bien, esta casa tiene jardines hermosos». «Sí,
El señor Arturo los diseñó él mismo. Elisa se acercó a las flores. Ha trabajado en muchas casas, algunas. ¿Ha notado que algunas personas cambian cuando otras no están por ahí? Arturo dejó de podar y la miró. ¿A qué se refiere? Elisa dudó como si estuviera eligiendo las palabras cuidadosamente. A veces la gente actúa diferente cuando el patrón no está en casa. Supongo que es natural. ¿Ha trabajado en casas donde los niños parecían tristes? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Por qué pregunta eso? Solo curiosidad. A veces me pregunto si es normal. Arturo la estudió. Elisa regaba las flores con movimientos nerviosos, evitando su mirada. No creo que sea normal que los niños estén tristes en su propia casa. No, yo tampoco lo creo. Ambos siguieron trabajando en silencio, pero Arturo había entendido el mensaje. Elisa también había notado que algo estaba mal. Por la tarde, Beatriz recibió a 3 amigas para el café. Las mujeres llegaron en coches de lujo, vestidas con ropa elegante y cargadas de chismes. Arturo las vio desde el jardín mientras fingía plantar flores. «Niños, vengan a saludar a mis amigas», gritó Beatriz. León y Clara bajaron las escaleras lentamente. Habían cambiado la ropa de escuela por vestimenta más formal. «Miren qué hermosos están», dijo una de las mujeres, Lorena. «Parecen muñequitos». «Sí, son muy obedientes», respondió Beatriz con orgullo falso. «Saluden a las señoras». «Buenas tardes». «Señoras», dijeron los niños al unísono. «Qué bien educados. Definitivamente has hecho un buen trabajo con ellos, Beatriz». «Gracias. He tenido que ser firme. Pero ya ven los resultados». Beatriz los exhibió como trofeos por 10 minutos, preguntándoles sobre la escuela, haciéndolos recitar las tablas de multiplicar. Las mujeres aplaudían como si estuvieran viendo un espectáculo. «Bueno, ya pueden irse. Vayan a sus cuartos y no hagan ruido. Las señoras y yo tenemos cosas importantes que conversar». «Sí, señora», respondieron y subieron las escaleras. Arturo notó que caminaban como soldados con la espalda rígida y los hombros tensos. Cuando las mujeres se instalaron en la terraza para el café, Arturo tuvo que pasar cerca de ellas para regar las plantas. Beatriz lo vio y alzó la voz deliberadamente. «Es tan difícil encontrar jardineros competentes hoy en día. Parece que cualquiera piensa que puede hacer este trabajo». Sus amigas rieron. «¿Es nuevo?» «Sí, la empleada lo contrató. Espero que sea mejor que el anterior». Ese era un desastre total. Arturo siguió regando, fingiendo no escuchar, pero cada palabra era como un golpe. La mujer que había llevado a su casa, que dormía en su cama, lo humillaba frente a extrañas por diversión. «Al menos se ve fuerte», comentó otra mujer, Gabriela. «Los jardineros de antes eran tan viejitos». «Sí, pero fuerza no significa cerebro. Gente así nunca entiende las cosas finas de la vida». Arturo apretó la manguera hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Esa tarde, después de que las mujeres se fueron, Arturo observó desde el jardín cómo Beatriz subía al segundo piso. La vio entrar al cuarto de León y comenzar a revisar todo meticulosamente. Abrió cajones, revisó bajo la cama, hojeó cuadernos. Confiscó 3 libros de aventuras que el niño había sacado de la biblioteca de la casa. Estas porquerías no son educativas. Solo te llenan la cabeza de fantasías. Luego fue al cuarto de Clara. Encontró un osito de peluche que había quedado sobre la cama después de hacer la limpieza matutina. «¿Qué hace esto aquí? Ya eres muy grande para andar con muñecos». Sin más, tomó el osito y lo tiró contra la pared. Una de las orejas se desprendió. «Mi osito», gritó Clara. «Los ositos son para bebés. Tú ya no eres un bebé». Clara se arrodilló y recogió los pedazos de su juguete. Era el único que le quedaba de cuando su madre estaba viva. Arturo lo recordaba perfectamente. Laura se lo había regalado en su 5º cumpleaños. Los niños no protestaron, no lloraron, no se quejaron, simplemente aceptaron. Esa resignación asustó al Arturo más que cualquier grito. A la hora del almuerzo, Elisa llevó un sándwich extra al jardín. «Pensé que tendría hambre». «Gracias. Usted es muy considerada». Se sentaron bajo el naranjo como el día anterior.
El sol filtrado por las hojas creaba patrones de luz y sombra sobre el pasto. ¿Puedo preguntarle algo personal?, dijo Elisa. Claro. ¿Tuvo una infancia feliz? La pregunta lo sorprendió. Sí, bastante. Mis padres eran cariñosos. ¡Qué suerte! Yo no tuve esa fortuna. Elisa mordió su sándwich lentamente. Mi madre trabajaba mucho. Mi padre nos dejó cuando yo tenía 8 años. A veces pasaba días enteros sin que nadie me hablara con cariño. Lo siento. No se preocupe. Ya pasó, pero por eso me gusta trabajar en casas donde hay niños. Me gusta asegurarme de que estén bien. Y en la casa anterior, la señora era muy gentil. Trataba a todos con respeto, empleados y niños por igual. Los niños corrían a abrazarla cuando llegaba del trabajo. Los ojos de Elisa se entristecieron. Los niños merecen sentirse seguros en su propia casa. Arturo sintió una punzada de culpa. Está en lo correcto. A veces me pregunto si hice bien tomando este trabajo. ¿Por qué? Elisa lo miró directamente a los ojos. Porque hay cosas que no están bien, pero no sé si tengo derecho a meterme. ¿Qué tipo de cosas? Usted ha visto a los niños. ¿Le parecen felices? Arturo tuvo que controlar su voz para que no temblara. No especialmente. Exacto. Y eso me preocupa. Permanecieron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Arturo se dio cuenta de que Elisa era una aliada, alguien que también se preocupaba por el bienestar de sus hijos. Esa noche, mientras recogía las herramientas, Arturo escuchó a Beatriz hablando por teléfono desde la sala. Caminó hasta la ventana y se agachó entre las plantas. «Te digo que ha sido un éxito total», decía con voz satisfecha. «Los mocosos ya no se atreven ni a respirar fuerte». La voz de la otra persona era inaudible, pero Beatriz respondía con entusiasmo. Eran unos malcriados terribles. Arturo los tenía completamente mimados. «Pero yo les estoy enseñando disciplina de verdad». Pausa. No se ha dado cuenta de nada. Está tan ocupado con sus negocios que ni pregunta por detalles. Otra pausa. Cuando regrese los va a encontrar como niños modelo. Silenciosos, obedientes, respetuosos. Me va a agradecer por el resto de su vida. La risa de Beatriz era fría, calculada. No había amor maternal en ella, solo satisfacción por haber doblegado a 2 niños de 12 años. Claro que los niños me tienen miedo. Así debe ser. El respeto viene del miedo, no del cariño. Arturo cerró los ojos y respiró profundo para controlarse. Cada palabra confirmaba sus peores sospechas. El clímax del día llegó después de la cena. Clara había bajado a la cocina con su cuaderno de matemáticas. «Señora Beatriz, no entiendo este problema. ¿Podría explicármelo otra vez? ¿No prestaste atención en la escuela?» «Sí, presté atención, pero este es diferente. No me vengas con excusas. Los niños inteligentes no necesitan que les expliquen todo. Por favor, solo, ya me cansé de tu drama. Al baño, ahora al baño. Ya me oíste y ahí te quedas hasta que se te quite lo dramática». Beatriz arrastró a Clara hasta el baño de visitas y cerró la puerta con llave. La niña comenzó a llorar del otro lado. «Por favor, señora, solo quería ayuda. Te quedas ahí hasta que aprendas». Arturo observaba desde la ventana del comedor con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Su hija de 12 años estaba encerrada en un baño por pedir ayuda con la tarea. 20 minutos después, Elisa apareció cerca del baño. «Señora Beatriz, disculpe. Necesito limpiar ese baño antes de que lleguen las visitas de mañana». «¿Qué visitas? ¿No venían sus primas mañana por la tarde?» Beatriz frunció el ceño. «No, eso es el viernes». «Ay, disculpe, me confundí con los días. Pero igual podría sacar a la niña». «Necesito limpiar». Beatriz dudó, pero finalmente abrió la puerta. Clara salió con los ojos rojos y la cara marcada por las lágrimas. «A tu cuarto y sin hacer ruido». «Sí, señora». Arturo vio cómo Elisa seguía a Clara con la mirada, sus propios ojos brillando de lágrimas contenidas. Esa noche, en el cuarto del hotel, Arturo se quitó la barba postiza y se miró en el espejo. Su cara reflejaba la misma devastación que sentía por dentro. La situación era peor de lo que había imaginado.
Beatriz no solo era estricta o exigente, era cruel, deliberadamente cruel. Y sus hijos estaban pagando el precio de su error de haberse casado con ella. Tomó el teléfono y marcó el número de Javier. Arturo, ¿qué pasa? Son las 11 de la noche. Tenías razón. Esto es peor de lo que pensé. ¿Qué has visto? Humillaciones, castigos desproporcionados, privación de comida. La voz de Arturo se quebró. Javier, esa mujer está torturando a mis hijos. Torturando. No estás exagerando. Los encierra en baños, les quita la comida, destruye sus juguetes y ellos ya ni siquiera protestan. Están resignados. El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos. ¿Qué vas a hacer? Necesito más evidencias, algo que me permita sacarla de la casa inmediatamente y asegurarme de que nunca más se acerque a ellos. Ten cuidado, Arturo. Si te descubre, no me va a descubrir, pero necesito actuar pronto. No puedo dejar que esto continúe. Después de colgar, Arturo se quedó despierto hasta muy tarde, planeando. Ya no se trataba solo de confirmar sus sospechas. Se trataba de rescatar a sus hijos antes de que el daño fuera irreversible. La máscara del jardinero tendría que seguir un poco más, pero ya sabía que el final estaba cerca. Y cuando llegara ese momento, Beatriz descubriría que había subestimado gravemente al hombre al que creía estar engañando. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Una semana después, Arturo había aprendido a leer las señales de peligro en su propia casa. Cuando Beatriz caminaba con pasos rápidos por la mañana, significaba que buscaría algo por lo cual castigar a los niños. Cuando hablaba por teléfono con voz dulce, después vendría la tormenta. Y cuando sonreía mientras preparaba el desayuno, era porque ya tenía planeada alguna nueva regla imposible. Pero también había aprendido a reconocer las señales de protección que Elisa había creado en silencio. Ese martes por la mañana, mientras podaba los rosales cerca de la cocina, vio cómo Elisa olvidaba un sándwich envuelto en servilletas sobre el mostrador, justo donde León pasaría camino a la escuela. El niño lo vio. Miró alrededor para asegurarse de que Beatriz no estuviera cerca y se lo metió rápidamente en la mochila. Por la tarde, cuando Clara regresó de la escuela llorando porque había olvidado su proyecto de ciencias en casa, Elisa apareció de inmediato. Señora Beatriz, disculpe la interrupción. Necesito que revise la lista del súper. Es urgente porque la tienda cierra temprano hoy. La distracción funcionó. Beatriz se fue a revisar la lista inventada. Y Elisa ayudó discretamente y Clara a armar su proyecto con materiales que encontró en los cajones de la cocina. Arturo también notó que Elisa tenía un sexto sentido para aparecer cerca de los niños cuando Beatriz estaba de mal humor, como si tuviera un radar para el peligro. El miércoles por la mañana, la tensión finalmente estalló en la cocina. Arturo estaba arreglando las plantas del comedor cuando escuchó voces elevadas. Se acercó a la ventana y vio a Beatriz confrontando a Elisa. He notado algo interesante, dijo Beatriz con voz peligrosamente calmada. Parece que siempre tienes tareas urgentes, justo cuando estoy disciplinando a los niños. Elisa siguió limpiando la estufa sin voltear. Solo trato de mantener la casa en orden, señora. ¿En serio? Porque a mí me parece que te estás metiendo donde no te llaman. No era mi intención. Señora, los niños han estado más respóndones últimamente, como si alguien les estuviera dando ideas. Elisa se volvió para mirar a Beatriz. Su expresión era respetuosa pero firme. Yo solo hago mi trabajo. Tu trabajo es limpiar y cocinar, no criar a mis hijos. Por supuesto, señora, porque quiero que sepas una cosa muy claramente. Beatriz se acercó hasta quedar frente a Elisa. Las empleadas que se meten donde no deben, que se creen con derecho a opinar sobre cómo manejo mi familia, son despedidas inmediatamente. ¿Me entendiste? Arturo vio cómo Elisa apretó el trapo de cocina entre sus manos, pero no retrocedió.
Le entendí perfectamente. Señora, espero que así sea, porque referencias de una casa como esta no son fáciles de conseguir y sin buenas referencias. Es muy difícil encontrar trabajo en familias decentes. Solo quiero que la casa funcione bien para cuando el señor Arturo regrese, respondió Elisa con voz serena. Beatriz la estudió por un momento más, como si tratara de leer sus pensamientos. Más te vale. Durante el almuerzo en el jardín, Elisa estaba más callada que de costumbre. Compartían su comida bajo el naranjo, pero ella apenas probaba su sándwich. ¿Se encuentra bien?, le preguntó Arturo. Sí, solo pensando en algo específico. Elisa lo miró con ojos tristes. ¿Puedo contarle algo personal? Por supuesto. Antes, trabajé en una casa donde había problemas. ¿Qué tipo de problemas? El señor era muy estricto con su hijo. Demasiado estricto. Elisa hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Le gritaba, lo castigaba por cosas pequeñas, lo hacía sentir que todo lo que hacía estaba mal. Arturo dejó de masticar. ¿Y usted qué hizo? Nada. La palabra salió como un susurro. Me quedé callada porque necesitaba el trabajo, porque pensé que no era mi lugar meterme, porque me dije que tal vez estaba exagerando. ¿Qué pasó con el niño? Se fue a vivir con su abuela después de que las cosas empeoraron mucho. Los ojos de Elisa se llenaron de lágrimas. Me arrepiento todos los días de no haber hecho nada. Prometí que nunca más me quedaría callada si veía a un niño sufrir. Arturo sintió algo moverse en su pecho. Esta mujer, que arriesgaba su trabajo por proteger a sus hijos, tenía más valor que muchos adultos que conocía. Hizo bien en aprender de esa experiencia. A veces me pregunto si lo que estoy haciendo aquí está bien. Sí tengo derecho a proteger a los niños. Nunca está mal, Elisa. Lo miró con sorpresa. ¿De verdad piensa eso? Completamente. Los niños no pueden defenderse solos. Necesitan adultos que los protejan. Una sonrisa pequeña apareció en el rostro de Elisa. Gracias por decir eso. Mientras terminaban de comer, Arturo se dio cuenta de que había estado observando cada detalle de ella. La forma como movía las manos cuando hablaba, cómo fruncía el ceño cuando estaba preocupada, cómo sus ojos se iluminaban cuando sonreía. ¿Tiene planes para el futuro?, y preguntó ella de repente. ¿Cómo qué? No sé, familia propia. Tal vez cambiar de trabajo. Arturo tuvo que pensar rápidamente. Me gustaría tener familia algún día, con la persona correcta. ¿Cómo sería la persona correcta? Alguien bondadosa, que ame a los niños, que sea valiente cuando sea necesario. Elisa se sonrojó ligeramente. Suena como una persona muy especial. Lo sería. Cuando ella sonró, Arturo sintió algo que no había sentido desde la muerte de Laura. No solo atracción física, sino algo más profundo. Admiración genuina, respeto, tal vez incluso amor. Y eso lo aterrorizaba, porque ella se había enamorado del jardinero pobre llamado David, no del empresario millonario llamado Arturo Mendoza. Esa tarde, Beatriz anunció nuevas reglas durante la merienda. A partir de hoy, durante las comidas no se habla nada. Comen en silencio. León dejó de masticar. ¿Por qué, señora? Porque los niños bien educados no parlotean en la mesa como loros. Pero antes sí podíamos hablar. Antes estaban mal educados. Ahora van a aprender modales correctos. Clara levantó la mano tímidamente. Ni siquiera podemos pedir que nos pasen algo. Señalan con el dedo. Y si necesitamos ir al baño, piden permiso levantando la mano como en la escuela. León frunció el ceño. Estas reglas son nuevas. Cuando papá estaba aquí, ¿no? Estas reglas siempre han existido, cortó Beatriz. Lo que pasa es que su padre los tenía muy consentidos y ustedes no prestaban atención. Pero yo sí voy a hacer y que las cumplan. Arturo observaba desde el jardín, viendo cómo sus hijos aceptaban en silencio estas nuevas mentiras. Beatriz estaba reescribiendo la historia, haciendo que dudaran de sus propios recuerdos. Pero los niños comenzaron a mostrar pequeños actos de resistencia. Arturo vio a Clara escondiendo galletas en los bolsillos de su uniforme escolar. La encontró dibujando en su cuaderno
figuras que claramente representaban a Beatriz con cara de monstruo y dientes puntiagudos. León había desarrollado un sistema de señas secretas con su hermana. Un toque en la nariz significaba cuidado. 2 palmadas en la pierna significaba está viendo. Un guiño significaba todo bien. Una tarde, Arturo presenció cómo León asumía la culpa por algo que había hecho. Clara, ¿quién dejó esta taza sucia en la sala?, gritó Beatriz. Clara palideció. Había estado bebiendo agua mientras hacía tarea y había olvidado llevar la taza a la cocina. Fui yo, señora, dijo León rápidamente. ¿Tú qué hacías bebiendo en la sala? Tenía sed después del ejercicio. ¿Sabes perfectamente que no se come ni se bebe fuera de la cocina? Sí, señora, se me olvidó. A tu cuarto sin cena. Mientras León subía las escaleras, Arturo vio cómo Clara lo seguía con ojos llenos de gratitud y culpa. Su hijo, de 12 años, estaba sacrificándose para proteger a su hermana. El momento más doloroso llegó el viernes por la tarde. Arturo estaba regando las plantas cuando vio a Clara salir corriendo de la casa y esconderse detrás de los arbustos del jardín. Estaba llorando silenciosamente, con las manos cubriéndose la cara. Elisa la había visto también. Se acercó y se sentó en el pasto junto a la niña sin decir nada al principio. ¿Quieres hablar de lo que pasó?, les preguntó suavemente. Se enojó porque no pude resolver un problema de matemáticas. Susurró Clara. Dijo que soy tonta como mi madre. Arturo sintió que la sangre se le helaba. Beatriz había mencionado a Laura. Había usado su memoria para lastimar a su hija. Tú no eres tonta, dijo Elisa con firmeza. Y estoy segura de que tu mamá era una mujer muy inteligente. No me acuerdo mucho de ella, pero estoy segura de que te amaba mucho y estaría muy orgullosa de ti. ¿Por qué tengo que llorar tanto? León no llora. A veces llorar es necesario. Es como cuando llueve. El cielo necesita sacar toda el agua que tiene adentro para poder volver a estar despejado. Clara se acurrucó contra Elisa, quien la abrazó como lo haría una madre verdadera. Arturo se dio cuenta en ese momento de que Elisa sería una madre 100 veces mejor que Beatriz. Ella tenía lo que Beatriz nunca tendría: amor genuino por los niños. El sábado por la mañana, Beatriz decidió interrogar a los niños. Quiero que me digan exactamente qué conversaciones han tenido con Elisa. Los niños intercambiaron miradas nerviosas. Solo cosas normales, señora, respondió León. ¿Qué tipo de cosas normales? Nos pregunta sobre la escuela y sobre la tarea. Les ha hecho preguntas sobre mí, sobre cómo los trato. Señora, ¿están seguros? Porque si descubro que han estado hablando mal de mí o contando chismes sobre esta casa, Elisa se va inmediatamente. ¿Me entendieron? Sí, señora, dijeron ambos. Pero Arturo vio el miedo en sus ojos. Porque una empleada que mete ideas raras en la cabeza de los niños no tiene lugar en esta casa. El momento decisivo llegó el domingo por la tarde. Arturo estaba plantando nuevas flores en el jardín frontal cuando Beatriz salió a supervisar su trabajo. Elisa estaba limpiando las ventanas de la sala. ¿Qué es eso que estás plantando?, le preguntó Beatriz con tono despectivo. Petunias, señora. Se ven horribles. No combina nada con el diseño del jardín. Puedo cambiarlas si quiere. Por supuesto que las vas a cambiar. ¿En qué estabas pensando? Beatriz alzó la voz para que Elisa pudiera escuchar desde adentro. Gente de tu clase nunca entiende las cosas finas de la vida. Creen que cualquier flor barata va a funcionar. Arturo siguió trabajando con la cabeza baja, sintiendo la humillación quemarle las mejillas. El señor Arturo tiene muy buen gusto para el diseño. Él personalmente eligió cada planta de este jardín. ¿Y vienes tú a arruinarlo con esas porquerías? Tienes razón, señora. Lo voy a arreglar. Más te vale. Y la próxima vez piensa antes de hacer algo tan estúpido. Desde la ventana, Elisa había dejado de limpiar y observaba la escena con el ceño fruncido. Señora Beatriz, dijo desde adentro. Disculpe que me meta, pero creo que está haciendo un buen trabajo con el jardín. Beatriz se volvió hacia la ventana, con los ojos brillando de ira. Disculpa, digo, las petunias son flores muy nobles.
Duran mucho y dan color. No pedí tu opinión. Por supuesto, señora. Solo pensé. No pienses. Haz tu trabajo y deja de meterte en cosas que no te incumben. Elisa regresó a limpiar las ventanas, pero Arturo había visto la determinación en sus ojos. Ella no iba a quedarse callada cuando veía injusticia, sin importar las consecuencias. Esa noche, en el cuarto del hotel, Arturo se quedó despierto hasta muy tarde planeando. Elisa se estaba arriesgando cada vez más para proteger a sus hijos. Pronto Beatriz la despediría o algo peor podría pasar. No podía permitir que esa mujer valiente pagara el precio de su engaño y no podía dejar que sus hijos perdieran a la única persona que los protegía. Era hora de terminar con la farsa, pero tenía que hacerlo de manera que garantizara la seguridad de todos, de sus hijos, de Elisa e incluso de él mismo. Tomó una hoja del papel del hotel y comenzó a escribir un plan detallado. En 3 días máximo todo habría terminado. Beatriz descubriría quién era realmente el jardinero y las consecuencias cambiarían todo para siempre. Pero antes de eso, tenía que asegurarse de tener las evidencias necesarias para proteger a sus hijos de cualquier venganza legal que Beatriz pudiera intentar. Y tenía que encontrar la manera de decirle la verdad a Elisa sin perder para siempre a la mujer de la que se había enamorado mientras fingía ser alguien más. Arturo llegó al jardín y supo inmediatamente que algo había cambiado. El aire mismo se sentía más pesado, cargado de una tensión que no había estado ahí antes. León estaba sentado en los escalones de la entrada trasera esperando que Elisa terminara de preparar el desayuno. Cuando vio al jardinero levantó la mano para saludar, y Arturo vio la mancha púrpura que se extendía desde su muñeca hasta el codo. «Buenos días, David», dijo el niño bajando rápidamente el brazo. «Buenos días. ¿Qué te pasó en el brazo?» León miró hacia la casa nerviosamente. «Me caí ayer en la escuela durante el recreo. Se ve doloroso». «No, está bien, ya no duele». Pero Arturo conocía a su hijo. León tenía la misma expresión que ponía cuando era pequeño y había roto algo importante. Culpa mezclada con miedo. Elisa apareció en la puerta de la cocina con una bandeja. «León, el desayuno está listo». Cuando vio a Arturo, sus ojos se dirigieron inmediatamente al brazo del niño. Había preocupación genuina en su mirada, pero también algo más, algo que parecía conocimiento. «¿Se lastimó mucho ayer?», le preguntó Arturo. «Sí, fue una caída fea», respondió Elisa, pero sus ojos decían otra cosa completamente. «Los niños son tan activos a esa edad». León se levantó rápidamente. «Mejor voy a desayunar». Cuando el niño entró a la casa, Elisa se quedó un momento más en la puerta. «Los accidentes pasan», dijo en voz baja, mirando directamente a Arturo, especialmente cuando los niños no obedecen las reglas nuevas. Durante los siguientes días, Arturo observó cómo Beatriz perdía la paciencia con una frecuencia alante. Ya no necesitaba grandes transgresiones para explotar. Cualquier cosa podía detonar su ira. El martes por la mañana, Clara dejó un vaso sobre la mesa del comedor después del desayuno. «¿Qué es esto?», gritó Beatriz desde la cocina. «Un vaso, señora. Se me olvidó llevarlo». «¿Se te olvidó? ¿Cuántas veces tengo que decirte que cada uno limpia lo que ensucia? Ya voy por él. Es demasiado tarde. Ya lo dejaste ahí como una cochina». El miércoles, León fue castigado por dejar un zapato fuera del lugar designado. El jueves, Clara recibió una reprimenda de 20 minutos por respirar muy fuerte mientras hacía la tarea. «Pareces un caballo. Los niños educados no hacen ruido ni para respirar». Elisa intentaba mediar cada vez que podía, pero sus intervenciones solo parecían irritar más a Beatriz. «Señora, tal vez los niños podrían... No me digas cómo manejar a mis hijos». «Por supuesto, señora. Solo pensaba que... No pienses. Haz tu trabajo». El viernes por la mañana la tensión finalmente estalló. Arturo estaba podando los arbustos cerca de la ventana de la cocina cuando escuchó a Beatriz confrontar directamente a Elisa. «Necesitamos hablar», dijo Beatriz con voz peligrosamente calmada. «Dígame, señora, desde que llegaste a esta casa, los niños han cambiado».
¿En qué sentido, señora? Están más respondones, más perezosos, más rebeldes. Elisa siguió lavando platos sin voltear. No he notado eso. Por supuesto que no lo has notado, porque tú eres parte del problema. No, entiendo. Claro que, ¿entiendes? Beatriz alzó la voz. Tú los estás echando a perder. Los consientes, los proteges cuando deberían estar aprendiendo disciplina. Estás saboteando todo mi trabajo. Elisa se volvió lentamente para enfrentar a Beatriz. Señora, yo solo trato de ayudar. No necesito tu ayuda. Lo que necesito es que hagas lo que te pago por hacer y te mantengas fuera de la crianza de estos niños. Entiendo su preocupación. Pero no hay peros. O dejas de interferir o buscas otro trabajo. El silencio que siguió fue tenso. Arturo se acercó más a la ventana con el corazón latiéndole fuertemente. Solo quiero que los niños estén bien, dijo Elisa finalmente. Los niños están perfectamente bien. El problema eres tú. Esa tarde, durante el almuerzo en el jardín, Elisa estaba más callada que nunca. Arturo notó que apenas había tocado su comida. Se ve preocupada. Estoy bien, segura. Parece que algo la está molestando. Elisa lo miró con ojos cansados. ¿Puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. ¿Usted creció con familia? Sí. ¿Por qué? Yo no. Elisa jugó con la comida en su plato. Mi papá se fue cuando yo tenía 6 años. Mi mamá trabajaba tanto que casi nunca estaba en casa. Crecí básicamente sola. Debió ser muy difícil. Lo fue. Por eso siempre soñé con tener una familia de verdad. Una familia estable, llena de amor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Supongo que por eso me duele. Tanto ver cuando las familias no funcionan como deberían. Arturo sintió una punzada de dolor. A veces las familias no son lo que parecen por fuera. ¿Qué quiere decir? Que la gente puede fingir ser algo que no es. Que el amor verdadero no siempre está donde uno espera. Encontrarlo. Elisa lo miró con intensidad. Habla por experiencia. Tal vez. Se quedaron en silencio por un momento. Arturo se dio cuenta de que estaba inclinándose hacia ella, atraído por la honestidad en sus ojos, por la bondad que irradiaba. Elisa también se acercó como si una fuerza invisible los jalara. Sus rostros estaban a centímetros de distancia, cuando escucharon sollozos desde la casa. ¡Clara! Elisa se levantó de inmediato y corrió hacia el sonido. Arturo la siguió y encontraron a la niña, llorando en el pasillo con libros esparcidos por el suelo. ¿Qué pasó, mi amor? Se preguntó Elisa arrodillándose junto a ella. Se enojó porque no terminé la tarea rápido. Tiró todos mis libros y dijo que soy una inútil como mí. Papá. Arturo sintió que la sangre se le helaba. Beatriz no solo estaba lastimando a sus hijos físicamente, estaba destruyendo su autoestima sistemáticamente. Esa noche, mientras fingía regar las plantas del patio, Arturo escuchó una conversación telefónica que le heló la sangre. Beatriz estaba en su estudio hablando con alguien que claramente era un abogado. Necesito información sobre derechos de custodia, decía. Específicamente, ¿qué derechos tengo yo como madrastra? Pausa. ¿Y cuánto tiempo necesito estar casada para tener claims legales sobre los niños? Otra pausa. Entiendo. ¿Y si el padre fuera, digamos, incapaz de cuidarlos por alguna razón? Arturo se acercó más a la ventana, con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que lo delatara. No, no está enfermo. Solo pregunto hipotéticamente, ¿qué pasaría si él no pudiera estar presente en sus vidas? La conversación continuó por varios minutos más. Cuando Beatriz colgó, Arturo se quedó paralizado por el horror de lo que había escuchado. Beatriz no amaba a sus hijos. Los quería bajo su control y estaba explorando maneras legales de mantenerlos. Incluso si algo le pasaba a él. Al día siguiente, Arturo observó algo que lo llenó de admiración y terror a la vez. Elisa estaba enseñando discretamente a los niños códigos, simples para comunicarse. Si necesitan ayuda y yo no estoy cerca, le susurró durante el desayuno. Golpeen la pared 3 veces. Si está todo bien, pongan el salero en el centro de la mesa. Si hay peligro, déjenlo en la esquina. También les enseñó señales con las manos. Un puño cerrado significaba cuidado.
Dedos extendidos significaba todo claro. Un pulgar hacia abajo significaba ayuda. Arturo observaba desde el jardín cómo se formaba esta red de protección silenciosa. Elisa estaba organizando una resistencia, preparando a sus hijos para sobrevivir hasta que él pudiera actuar. El lunes por la mañana, Beatriz le dio a Elisa un ultimátum final. «Esta es tu última advertencia», dijo con voz helada. «O paras de interferir en mi manera de educar a estos niños o te vas de esta casa hoy mismo. Señora, yo solo no quiero excusas. Quiero obediencia, entiendo. Y para que sepas, tengo contactos en todas las casas buenas de esta ciudad. Si te despido con mala referencia, no vas a conseguir trabajo en ningún lado decente. ¿Me entendiste?» Elisa la miró directamente a los ojos. «Le entendí perfectamente. Señora, bien, espero que hagas la decisión correcta». Esa tarde, Arturo encontró a Elisa llorando sola en la lavandería. Ella no sabía que él estaba ahí parado en la puerta del jardín. Sus sollozos eran silenciosos pero desgarradores. «¿Cómo puedo abandonarlos ahora?», murmuró entre lágrimas. «¿Cómo puedo dejarlos solos con ella?». Secó con fuerza, como regañándose por mostrar debilidad. «Pero si me quedo, ella va a hacerme la vida imposible. ¿Y si me voy?». Su voz se quebró. «Si me voy, no hay nadie más que los proteja». Arturo sintió que el corazón se le partía. Esta mujer estaba dispuesta a sacrificar su propio bienestar por proteger a sus hijos. Ella los amaba más genuinamente que su propia madrastra. Esa noche Arturo tomó su decisión. Llamó a Javier desde el hotel. «Necesito que prepares los documentos de divorcio. Mañana voy a terminar con esto. ¿Estás seguro? Una vez que reveles tu identidad, no hay marcha atrás». «Estoy seguro. Esa mujer está destruyendo a mis hijos y está amenazando a la única persona que los protege». «¿Qué evidencia tienes?». «Mortones en León, humillaciones constantes, amenazas, y la escuché hablando con un abogado sobre derechos de tu custodia. Eso último es muy serio, Arturo. Lo sé, por eso necesito actuar ya. ¿Y la empleada? ¿Qué vas a hacer con ella?». Arturo guardó silencio por un momento. «No lo sé. Espero que pueda perdonarme por mentirle. Ten cuidado. Si esto sale mal, no va a salir mal. No puedo permitir que salga mal». El último día de la farsa comenzó con la humillación más grande que Arturo había presenciado hasta ese momento. Beatriz reunió a los niños en la sala después del desayuno. «Quiero que me pidan perdón», anunció. «¿Por qué, señora?», le preguntó León. «Por ser tan difíciles desde que su padre se fue de viaje, por hacerme la vida imposible, por ser malcriados y respondones». Los niños se miraron, entre ellos confundidos. «Pero nosotros no. Pídanme perdón ahora mismo». Clara comenzó a llorar silenciosamente. León tomó su mano. «Perdón, señora Beatriz», dijeron al unísono. «Perdón, ¿por qué?». Por ser difíciles y por ser malcriados. Mejor ahora prométanme que cuando su padre regrese van a ser niños modelo, sin quejas, sin lloriqueos, sin desobediencia. Se lo prometemos». Arturo observaba desde la ventana, viendo la humillación en los ojos de sus hijos. Elisa estaba parada en la puerta de la cocina con los puños cerrados y lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. Esa noche, en el cuarto del hotel, Arturo se quitó la barba postiza por última vez. Se miró en el espejo y ensayó las palabras que diría. «Beatriz, soy Arturo. He estado observando cómo tratas a mis hijos. No, muy directo. No voy a permitir que lastimes a mis hijos ni un día más». Mejor tomó la foto de León y Clara que había llevado consigo. En la imagen estaban sonriendo, felices, seguros. Esos niños ya no existían. Beatriz había destruido su inocencia, su confianza, su alegría. «Les prometo que nunca más voy a permitir que alguien los lastimes», susurró a la foto. «Nunca más». Guardó la barba postiza en la maleta que no usaría más. Mañana Arturo Mendoza regresaría a su casa y cuando eso pasara, Beatriz descubriría que había subestimado terriblemente al hombre que había estado humillando como jardinero. El engaño estaba a punto de terminar, pero las consecuencias apenas comenzarían. La mañana siguiente, Arturo se vistió con su ropa de jardinero por última vez, pero debajo de la camisa de trabajo
Llevaba una grabadora digital. En el bolsillo tenía su identificación real y las llaves de la casa. Mientras manejaba hacia lo que había sido su hogar durante los últimos 8 meses, sintió una mezcla de determinación y terror. En pocas horas, todo habría cambiado para siempre. Elisa perdería al jardinero del que se había enamorado. Sus hijos descubrirían que su padre había estado espiándolos. Y Beatriz aprendería que no se puede engañar impunemente al dueño de la casa. Arturo estacionó en la calle como había hecho todas las mañanas anteriores. Pero esta vez, cuando tocara el timbre de servicio, sería la última vez que lo haría como David el jardinero. Arturo llegó a las 6 de la mañana, 1 hora antes de lo normal. Antes de tocar el timbre, ya podía escuchar gritos que venían del interior de la casa. Su corazón se aceleró mientras se acercaba a la ventana de la cocina. Desastrosa. Todo lo que tocas se convierte en un desastre. La voz de Beatriz resonaba llena de ira. A través del vidrio, Arturo vio a Clara de pie junto a la mesa del desayuno, con un vaso de leche volcado a sus pies. El líquido blanco se extendía por la alfombra persa que Laura había elegido años atrás. Fue un accidente, señora. Se me resbaló. Un accidente siempre es un accidente contigo. Eres una torpe inútil. Clara comenzó a llorar silenciosamente, las lágrimas rodando por sus mejillas mientras miraba el desastre en el suelo. No llores. Llorar no va a limpiar esta porquería. Arturo apretó los puños. Quería entrar inmediatamente, pero se contuvo. Necesitaba ver hasta dónde llegaría Beatriz. Necesitaba evidencia irrefutable. «Limpia esto ahora mismo», ordenó Beatriz. «¿Con qué, señora?» «Con tus manos. A ver si así aprendes a tener cuidado, pero sin peros al suelo. Ahora». Arturo observó horrorizado como su hija de 12 años se arrodilló en el charco de leche. Con sus pequeñas manos trataba de juntar el líquido, pero solo conseguía esparcirlo más rápido. «Y deja de llorar como bebé, Clara». Sollozaba mientras intentaba limpiar sus manos ya empapadas y pegajosas. León apareció corriendo desde las escaleras. «Clary, te ayudo». «No». Beatriz empujó al niño lejos de su hermana. «Ella hizo el desastre. Ella lo limpia». León perdió el equilibrio y se golpeó contra la pared. Se frotó el hombro, pero no se quejó. Solo miró a su hermana con desesperación. En ese momento apareció Elisa desde la lavandería, cargando una cubeta y trapos de limpieza. «Señora, ¿puedo ayudar a...» «¡Fuera de aquí!», gritó Beatriz. «No necesito que vengas a consentir a esta niña torpe. Solo dije que te fueras. Esta niña va a aprender a ser responsable de sus actos». Elisa se quedó parada en la puerta con los trapos en las manos, viendo cómo Clara seguía tratando inútilmente de limpiar con las manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas de impotencia. Arturo se alejó de la ventana. Temblando de rabia, tenía que controlarse. El plan era esperar al momento perfecto, y ese momento aún no llegaba. A las 10 de la mañana comenzaron a llegar las amigas de Beatriz para el almuerzo. Arturo las había visto antes. Lorena, Gabriela y Mónica, 3 mujeres de la alta sociedad que se dedicaban a chismear y competir entre ellas sobre quién tenía la vida más perfecta. «Niños», gritó Beatriz desde la sala. «Vengan inmediatamente». León y Clara bajaron las escaleras. Arturo notó que los había cambiado de ropa. Ahora llevaban vestimenta formal. León con pantalón de vestir y camisa blanca. Clara con un vestido azul marino y zapatos que claramente le lastimaban los pies. «Saluden a las señoras», ordenó Beatriz. «Buenos días, señoras», dijeron al unísono como soldaditos. «¡Ay, qué hermosos están!», exclamó Lorena. «Parecen muñequitos de porcelana». «Sí, definitivamente has hecho un trabajo excelente con ellos». «Beatriz», añadió Gabriela, «se nota la disciplina». Beatriz sonrió con orgullo falso. «Ha sido un trabajo arduo, pero ya ven los resultados». «Ahora vayan a sus cuartos», les dijo a los niños. «Las señoras y yo tenemos cosas importantes que conversar. Y quiero silencio absoluto». «¿Entendido?» «Sí, señora». Arturo los vio subir las escaleras con pasos pesados, como condenados, caminando hacia el patíbulo. Durante el almuerzo, las mujeres charlaron sobre sus vidas perfectas.
mientras comían ensalada y bebían vino blanco. Arturo se mantuvo ocupado podando arbustos cerca de la terraza, desde donde podía escuchar todo. «Los niños se ven muy bien educados», comentó Mónica. «Sí, cuando Arturo se casó contigo, pensamos que sería difícil manejar niños ajenos», dijo Lorena con falsa dulzura. «Al principio fue complicado», admitió Beatriz. «Estaban muy malcriados. Pero la disciplina constante da resultados. ¿Y Arturo está de acuerdo con tus métodos?» «Por supuesto. Él me da total libertad para educarlos como veo conveniente». En ese momento se escucharon pasos bajando las escaleras. Clara apareció en la terraza caminando lentamente hacia la mesa. «¿Qué haces aquí?», preguntó Beatriz con voz helada. «Tengo sed, señora». «¿Puedo tomar agua?». Las amigas sonrieron indulgentemente. «Qué niña más educada», dijo Gabriela. «Está bien, pero rápido», gruñó Beatriz. Clara se acercó a la mesa donde había una jarra de agua y vasos, pero sus manos temblaban, tal vez de nervios, tal vez de sed. Cuando alzó el vaso, se le resbaló de los dedos. El sonido del vidrio rompiéndose contra el suelo fue como un disparo en el silencio. Pero peor fue el grito que siguió. «¿Qué hiciste?». Beatriz se levantó de la silla tan violentamente que la tiró hacia atrás. El jugo de naranja del vaso roto se había esparcido por toda la terraza y algunas gotas habían salpicado su blusa de seda blanca. «Perdón, señora, fue sin querer». «Idiota. Esta blusa costó más de lo que tu padre gana en una semana». Las amigas miraban la escena con los ojos muy abiertos, sus tenedores suspendidos en el aire. «Beatriz, calma», intentó mediar Lorena. «No me digas que me calme». Arturo dejó caer las tijeras de podar. Desde el jardín podía ver perfectamente cómo Beatriz se acercaba a Clara con la mano levantada. «Vas a pagar por esto». La mano de Beatriz se alzó en el aire, dirigiéndose hacia la cara de la niña. Clara cerró los ojos esperando el golpe, pero el golpe nunca llegó a su destino. Elisa había aparecido de la nada, interponiéndose entre Beatriz y la niña. El sonido del golpe resonó por toda la terraza cuando la mano de Beatriz conectó con la mejilla de Elisa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elisa se tambaleó por el impacto con la mano en la cara. Tenía una marca roja brillante en la mejilla donde había recibido el golpe destinado a Clara. «¿Quién te crees que eres?», rugió Beatriz con los ojos inyectados de sangre. «Alguien que no va a permitir que lastimes a una niña», respondió Elisa con voz firme a pesar del dolor. «Eres una empleada de una empleada y te atreves a proteger a estos pirrayos maleducados. Sea lo que sea, no voy a dejar que machuques a una criatura indefensa». Las amigas de Beatriz estaban paradas ahora, claramente incómodas. Gabriela había sacado su teléfono, probablemente grabando. Lorena intentaba acercarse. «Beatriz, por favor. Los vecinos van a escuchar. Me importa lo que escuchen los vecinos». Beatriz estaba completamente fuera de control. Su cara estaba roja de ira, con venas marcándose en su frente. «Voy a llamar a la policía. Voy a decir que me agrediste, que robaste algo de esta casa». «Haga lo que quiera», respondió Elisa, abrazando protectoramente a Clara. «Te voy a hacer desaparecer de este barrio. Voy a asegurarme de que nunca consigas trabajo en ninguna casa decente de esta ciudad». León había bajado, corriendo al escuchar los gritos. Se puso inmediatamente frente a su hermana, formando una barrera humana junto con Elisa. «Nadie desafía mi autoridad en mi casa», gritó Beatriz completamente desquiciada. Arturo observaba desde el jardín viendo cómo la mujer que había llevado a su casa se transformaba en un monstruo frente a sus propios ojos. Vio el terror en las caras de sus hijos, la determinación valiente de Elisa, la incomodidad de las invitadas. Ya había visto suficiente. Caminó lentamente hacia la terraza con pasos deliberados. Sus manos ya no temblaban. Una calma fría había reemplazado su ira. «Basta», dijo en voz baja pero firme. Todas las cabezas se volvieron hacia él. Beatriz lo miró con desprecio, sin reconocerlo aún en su estado de furia. «¿Y tú qué, jardinero idiota? Sal de aquí antes de que llame a seguridad. No necesito más gente inútil en esta casa». Las amigas lo miraron extrañamente. Había algo familiar en él, pero no podían ubicarlo con la ropa de jardinero
y la barba. No vas a llamar a nadie, Beatriz. Algo en su tono hizo que ella se detuviera. Era una voz diferente, más profunda, más autoritaria. Había perdido el acento humilde del jardinero. Arturo se llevó las manos a la cara y comenzó a despegar lentamente la barba postiza. Primero un lado, luego el otro. El pegamento se desprendía con pequeños sonidos secos. El silencio en la terraza era absoluto. Solo se escuchaba el sonido de la barba siendo removida y la respiración agitada de todos los presentes. «Dios mío», susurró Lorena reconociéndolo primero. Gabriela se llevó la mano a la boca. «¡Arturo!». Mónica dejó caer su copa de vino que se estrelló contra el suelo de la terraza. Elisa estaba paralizada con los ojos como platos, procesando lo que veía. El jardinero pobre del que se había enamorado era... Los niños miraban confundidos. Veían a su padre, pero no entendían cómo había aparecido ahí. ¿Por qué tenía esa ropa? ¿Por qué se estaba quitando una barba? Pero fue Beatriz quien tuvo la reacción más dramática. Su cara pasó por una serie de expresiones: confusión, reconocimiento, horror, pánico. Su boca se abrió y cerró varias veces, sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. «Arturo», logró articular finalmente, «pero tú estabas como...». La realidad comenzó a golpearla en oleadas. El jardinero que había estado humillando durante semanas era su esposo, el hombre al que había llamado gente como tú. Era el dueño de la casa, el idiota que había despreciado. Era el padre de los niños que había estado maltratando. Yo puedo explicar todo», balbuceó. Arturo terminó de quitarse la barba y la dejó caer al suelo. Sin el disfraz era imposible no reconocerlo. El exitoso empresario Arturo Mendoza estaba parado en su propia terraza, vestido como jardinero, con la mirada más fría que sus hijos hubieran visto jamás. «Ya vi suficiente», dijo con voz calmada, pero cargada de una ira helada. Beatriz se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. En cuestión de segundos, su mundo perfecto se había desmoronado completamente. Todo había terminado y ella lo sabía. El caos que siguió a la revelación fue inmediato y brutal. Las amigas de Beatriz se levantaron de sus sillas como si hubieran recibido una descarga eléctrica. Lorena fue la primera en reaccionar, recogiendo su bolso con movimientos nerviosos. «Creo que mejor nos vamos», murmuró evitando el contacto visual con todos. «Esto es muy privado». Gabriela asintió vigorosamente, ya caminando hacia la salida. Sí, llamamos después. Beatriz». Mónica la siguió sin decir palabra, pero Arturo notó cómo volteaba a verlo con una mezcla de curiosidad y horror. Sabía que antes del anochecer toda la colonia se habría enterado de lo sucedido. Cuando las tres mujeres desaparecieron, el silencio en la terraza se volvió ensordecedor. Solo quedaban Arturo, Beatriz, Elisa y los dos niños. El aire estaba cargado de tensión como antes de una tormenta eléctrica. Beatriz fue la primera en intentar romper ese silencio. Su voz salió quebrada, desesperada. «Arturo, mi amor, ¿puedo explicarlo todo?». Se acercó a él con pasos vacilantes, extendiendo las manos como si quisiera tocarlo. «Yo estaba solo disciplinándolos. Ellos necesitaban aprender. Tú mismo me pediste que me hiciera cargo de ellos». Arturo la miró con una frialdad que la hizo retroceder. «No te acerques. Pero cariño, entiende. Los niños estaban muy malcriados. Yo solo estaba tratando de... ¿De qué exactamente, Beatriz?». Su voz era controlada, pero había algo peligroso en ella. «De enseñarles que qué. Es normal que los golpeen, que es normal pasar hambre, que es normal vivir con miedo en su propia casa. No fueron golpes, fueron solo unos tapitas. Disciplina normal. Vi cómo empujaste a León contra la pared. Vi los moretones en su brazo. Vi cómo encerraste a Clara en el baño por pedir ayuda con la tarea». Con cada palabra, la voz de Arturo se volvía más firme. «Vi cómo los humillaste, cómo los privaste de comida, cómo destruiste sus juguetes. Y acabó de ver cómo atacaste a una mujer que solo trataba de protegerlos». Beatriz comenzó a llorar, pero eran lágrimas calculadas de cocodrilo. «Arturo, por favor, ¿podemos arreglar esto? ¿Podemos ir a terapia de pareja? Yo puedo cambiar». «No». La palabra salió como un martillazo. Se acabó Beatriz completamente. Sin más palabras, Arturo se dirigió hacia sus hijos.
León y Clara estaban abrazados junto a Elisa, mirándolo con una mezcla de confusión y alivio. Se arrodilló frente a ellos y los envolvió en sus brazos. «Perdónenme», susurró contra sus cabezas. «Perdónenme por haber tardado tanto. Perdónenme por haberlos dejado solos con ella». «Papá», dijo León con voz temblorosa, «¿de verdad estuviste escondido todo este tiempo?» Arturo se separó para mirarlos a los ojos. Sabía que les debía una explicación, pero ¿cómo explicarle a dos niños de 12 años que había tenido que espiar en su propia casa para protegerlos? Tenía sospechas de que algo no estaba bien cuando me iba al trabajo, pero necesitaba estar seguro. Necesitaba evidencias. ¿Por eso te disfrazaste de jardinero?, le preguntó Clara. Sí, era la única manera de ver lo que realmente pasaba cuando yo no estaba. Los niños procesaron esta información en silencio. Luego León preguntó, ¿ya no va a lastimarnos más? Nunca más, prometió Arturo. Nunca más van a tener que vivir con miedo. Mientras consolaba a sus hijos, fue consciente de que Elisa no había dicho una palabra desde la revelación. Cuando levantó la vista, la encontró mirándolo con una expresión que no pudo descifrar completamente. Había dolor ahí, confusión, tal vez incluso traición. Elisa comenzó. «Mentiste», dijo ella simplemente. «Me mentiste sobre todo». «Sí, mentí sobre quién era, sobre mi situación económica, sobre no tener hijos». Se puso de pie lentamente. «Pero nunca mentí sobre lo que sentía por ti». Elisa sacudió la cabeza, las lágrimas empezando a rodar por sus mejillas. «No sé qué pensar. No sé qué es real y qué no. Lo que sentimos en el jardín era real. Las conversaciones que tuvimos eran reales. Mi admiración por tu valentía, por tu bondad, por cómo protegiste a mis hijos. Todo eso era real. Necesito tiempo», susurró Elisa. «Necesito procesar todo esto». Arturo asintió, aunque su corazón se quebró un poco. «Entiendo, Beatriz, que había estado escuchando este intercambio con creciente desesperación. Hizo un último intento patético de recuperar el control. «Espera un momento», gritó. «No pueden simplemente echarme. Soy su esposa. Tengo derechos. Tus derechos terminaron cuando levantaste la mano contra mis hijos», respondió Arturo sin voltear a verla. «Javier vendrá mañana con los papeles del divorcio. No puedes hacerme esto. La casa, el dinero, todo. Revisa el acuerdo prenupcial que firmaste. No tienes derecho a nada». El color se fue del rostro de Beatriz cuando recordó el documento que había firmado sin leer, demasiado emocionada por casarse con un hombre rico como para preocuparse por los detalles legales. Esa misma tarde, Javier llegó con 2 guardias de seguridad y documentos legales. Beatriz fue escoltada fuera de la casa con solo las pertenencias que había traído 8 meses atrás. Sus gritos de amenazas legales se escucharon hasta que el carro desapareció por la calle. «La orden de restricción estará lista mañana», le informó Javier a Arturo. «No podrá acercarse a menos de 500 metros de ti o de los niños. Y si intenta hacer algo, con las evidencias que tienes y los testimonios de sus propias amigas, no tienen ninguna posibilidad legal. Además, su comportamiento de hoy fue visto por testigos. Cualquier juez consideraría peligroso darle acceso a los menores». Las siguientes semanas fueron las más difíciles que Arturo había enfrentado. Desde la muerte de Laura, los niños necesitaban terapia psicológica para procesar todo lo que habían vivido. La doctora Campos, una especialista en trauma infantil, le explicó que los efectos del abuso psicológico podían durar mucho tiempo. «León está teniendo pesadillas», le reportó durante una de las sesiones familiares. «Se despierta gritando, pensando que Beatriz ha regresado y Clara se sobresalta cada vez que alguien alza la voz, incluso si no es dirigido hacia ella». Arturo se sintió destrozado. «¿Cuánto tiempo tardará en sanar?» «Cada niño es diferente, pero con amor, paciencia y terapia constante pueden recuperarse completamente. Lo importante es que ahora están en un ambiente seguro». Decidió tomarse una licencia indefinida del trabajo para enfocarse completamente en sus hijos. Canceló todas las reuniones, pospuso todos los proyectos. Su prioridad absoluta era la recuperación de León y Clara. También decidió no
contratar ninguna empleada por el momento. Los tres necesitaban tiempo para sanar juntos, para reconstruir la confianza, para volver a ser una familia. Arturo aprendió a cocinar, a planchar, a mantener la casa. Era torpe al principio, pero sus hijos se reían de sus intentos fallidos de hacer cenas elaboradas. Y esas risas valían más que cualquier comida perfecta. Elisa, mientras tanto, había tomado un trabajo temporal en casa de una familia en otra colonia. Necesitaba espacio para procesar todo lo que había pasado. Arturo respetó su decisión, aunque la extrañaba terriblemente. Pasaron 3 semanas sin que hablaran. Luego, un sábado por la tarde, ella apareció en la puerta. ¿Puedo pasar?, le preguntó tímidamente. Por supuesto. Se sentaron en la sala. El mismo lugar donde Beatriz había humillado tantas veces a los niños. Pero ahora se sentía diferente, más cálido, más seguro. He estado pensando mucho, comenzó Elisa, sobre todo lo que pasó, sobre las mentiras, sobre la verdad, sobre nosotros. Arturo esperó en silencio con el corazón latiéndole fuertemente. Al principio me sentí muy engañada, como si todo hubiera sido una farsa. Pero luego recordé nuestras conversaciones en el jardín. Recordé cómo me trataste, cómo hablaste de los niños, cómo me defendiste cuando Beatriz me humilló. Todo eso era real, dijo Arturo suavemente. Lo sé, y también sé por qué lo hiciste. Viste que tus hijos estaban en peligro y encontraste la única manera de protegerlos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cualquier padre habría hecho lo mismo. ¿Puedes perdonarme? No hay nada que perdonar. Hiciste lo que tenías que hacer. Se quedaron en silencio por un momento. Luego Elisa preguntó, ¿los niños están bien? Mejor lentamente, pero mejor. Extrañamos tenerte aquí. Yo también los extraño a todos. Ustedes. Durante las siguientes semanas, Elisa comenzó a visitarlos regularmente. No como empleada, sino como amiga. Ayudaba con la cena, jugaba con los niños, poco a poco se reintegraba a sus vidas. Pero ahora todo era diferente. Era una elección, no una obligación laboral. Los niños se alegraban enormemente cuando ella llegaba. Corrían a abrazarla. Le contaban sobre la escuela, sobre la terapia, sobre sus pesadillas, que cada vez eran menos frecuentes. Con ellas se sentían seguros de una manera que nunca se habían sentido con Beatriz. Una noche, después de que los niños se fueron a dormir, Arturo y Elisa se quedaron en el jardín, en el mismo banco donde habían compartido tantas comidas como jardinero y empleada. ¿Sabes lo que más me duele de todo esto?, Mitch dijo Elisa de repente. ¿Qué? Que me enamoré del jardinero, del hombre humilde que compartía su sándwich conmigo, que me trataba como a una igual, que se preocupaba genuinamente por los niños. Lo miró directamente a los ojos. Ahora no sé si ese hombre era real o solo una actuación. Era real, respondió Arturo con intensidad. Ese hombre soy yo, el dinero, la empresa, la casa grande. Esas son solo circunstancias. Pero el hombre que se enamoró de ti, que admiró tu valentía, que vio en ti a la mujer más extraordinaria que había conocido, ese soy yo realmente. ¿Cómo puedo estar segura? Porque te estoy pidiendo que me conozcas otra vez. Sin disfraces, sin mentiras, sin papeles que representar. Solo yo, durante los siguientes meses. Eso fue exactamente lo que hicieron. Arturo cortejó a Elisa otra vez, pero esta vez siendo completamente honesto sobre quién era, le mostró su mundo real, las reuniones de negocios, las responsabilidades financieras, las presiones de manejar una empresa, pero también le mostró lo que realmente importaba. Sus valores, sus sueños, su amor por sus hijos. Elisa, por su parte, le permitió conocer su verdadero yo. También, sin la dinámica de patrón-empleada, pudo ser más abierta sobre sus opiniones, sus ambiciones, sus miedos. Descubrieron que se complementaban de maneras que no habían notado antes. Meses después de la expulsión de Beatriz, Arturo tomó una decisión. Era un sábado por la mañana y estaba en el jardín con Elisa enseñándole a podar las rosas que él había plantado durante sus días como jardinero. Elisa dijo de repente dejando las tijeras de podar. Sí, se arrodilló frente
a ella en el mismo lugar donde había fingido ser jardinero tantas veces. Pero ahora no había actuación, no había disfraces, solo un hombre enamorado pidiendo una segunda oportunidad al amor. No tengo anillo, comenzó. No tengo discurso preparado. Solo tengo una verdad. Te amo. No como tu patrón, no como el millonario disfrazado, sino como el hombre que eres tú conviertes en una mejor versión de sí mismo. Elisa se llevó las manos a la boca con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Quiero que seas mi esposa. Quiero que seamos una familia real construida sobre honestidad y amor genuino. Pero solo si tú quieres, sin presiones económicas, sin obligaciones laborales, solo porque nos amamos. Sí, susurró Elisa, pero con una condición. La que sea, que nunca más haya secretos entre nosotros. Que seamos socios verdaderos en todo. Te lo prometo. El anillo llegó después. La ceremonia fue pequeña, íntima, realizada en el mismo jardín donde se habían conocido. Mateo y Clara fueron los padrinos, radiantes de felicidad genuina por primera vez en meses. No había vestido elaborado ni decoraciones costosas, solo una familia eligiendo estar junta. Elisa no se convirtió en la nueva madre de los niños. Eso habría sido irrespetuoso hacia la memoria de Laura. En cambio, se convirtió en algo quizás más valioso, en la mujer que eligió amar a esa familia, que eligió protegerla, que eligió ayudar a sanar las heridas que otros habían causado. Un año después, el cambio en la casa era evidente para cualquiera que la visitara. Había risa otra vez. Los niños corrían por los pasillos sin miedo. Las comidas eran momentos de conversación alegre, no de silencio forzado. Las reglas existían, pero estaban basadas en respeto mutuo y amor, no en miedo. Arturo había vuelto al trabajo, pero con un horario diferente. Nunca más priorizaría los negocios sobre su familia. Había aprendido que todo el dinero del mundo no valía nada, si no tenía a sus seres queridos seguros y felices. Elisa estaba embarazada de su primer hijo juntos. Los niños estaban emocionados por tener un hermanito o hermanita. Ya habían comenzado a planear cómo iban a enseñarle a jugar fútbol y a dibujar. Una tarde, mientras observaba a su familia en el jardín, Elisa leyendo un libro bajo el naranjo, León y Clara jugando con el perro que habían adoptado recientemente. Arturo reflexionó sobre todo lo que había pasado. Había estado a punto de perder todo por no ver las señales a tiempo. Había estado a punto de dejar que sus hijos sufrieran daño, irreparable por confiar en la persona equivocada. Pero también había descubierto que el amor verdadero a veces llega disfrazado de maneras inesperadas. Elisa, que había entrado en su vida como empleada, resultó ser la compañera que había estado buscando sin saberlo. Una mujer que lo amaba por quien era realmente, no por lo que tenía. Una mujer dispuesta a arriesgar todo por proteger a los más vulnerables. El jardinero había sido solo un disfraz, pero había revelado verdades que Arturo nunca habría descubierto de otra manera. Había aprendido que el valor real de una persona no se mide por su posición social o su cuenta bancaria, sino por su carácter, su compasión, su disposición a hacer lo correcto cuando nadie está viendo. Mientras el sol se ponía sobre el jardín donde había comenzado todo, Arturo sonrió. Su familia estaba completa, sus hijos estaban sanando. Su esposa lo amaba genuinamente, y él había aprendido que a veces hay que quitarse todas las máscaras para encontrar lo que realmente importa. La historia del jardinero había terminado, pero la historia de la familia que había salvado apenas comenzaba. M.